Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poder saludar a toda la iglesia de Villacanales esta mañana de sábado en el cierre de nuestra serie Los Elegidos. Que Dios te bendiga en esta mañana y gracias por haber venido a la iglesia y gracias por estar viéndonos también a través de las redes sociales. Quiero invitarles para que ahí donde están puedan inclinar su rostro para iniciar nuestro culto de adoración con una oración. Oremos. Cariñoso Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre esta mañana y te agradecemos por tu misericordia y por tu bondad, por darnos el privilegio de ser verdaderamente libres. Ahora, Señor, al estudiar tu palabra, rogamos la influencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Que, Señor, podamos ser oídos a tu voz y que nuestro corazón esté en plena disposición de hacer tu voluntad. Gracias, Señor, te damos y rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana, el Ministerio Juvenil de Guatemala ha realizado una labor muy especial. Me refiero a la serie Los Elegidos. Y hemos estado bajo un subtítulo que nos invita a que podamos ser libres. Así es que queremos en esta mañana hablar acerca de esa libertad. Queremos esta mañana ser verdaderamente libres. Y como dice nuestro título de esta semana de juvenil, finalmente libres. Y que este día podamos lograr serlo con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Pero para ello quizás nosotros podríamos escuchar la palabra de Dios porque es la que nos va a guiar hacia esa libertad. Jesús mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero por qué razón esa palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres? O sea, ¿acaso puede una persona sin saberlo estar esclavizada? Pues eso es lo que refiere el texto bíblico. Porque al conocer la verdad es que somos verdaderamente libres. O sea, no hay libertad sin el conocimiento también de esa verdad. Ahora, esa verdad nosotros sabemos que es Jesucristo. Y aquí hay algo muy importante porque hay 4 tipos de personas en el mundo. Hay personas que no saben y no saben que no saben. Hay personas que no saben y saben que no saben. Hay personas que saben y no saben que saben. Y hay personas que saben y saben que saben. Parece un trabalengua, pero ese es el tipo de personas. Hay personas que quizás ni saben que están esclavizadas, ni entienden qué es eso. Pero hay personas que sí entienden que están esclavizadas y quieren una libertad, quieren ser libres. Y hay personas que saben que pueden ser libres, pero quieren seguir esclavizadas. Pero hay personas que siendo esclavos fueron libres y siguen libres y quieren ser libres. Qué maravilloso, porque la Biblia dice siempre ahí en el libro de San Juan capítulo 8, versículo 34 y 36, dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si el Hijo nos liberta, ¿quién es el Hijo? Jesucristo. Si Él nos liberta, dice, seréis verdaderamente libres. Ahora, hay una situación increíble. Muchos no entienden qué es la esclavitud y muchos no aceptan que están esclavos. No quieren reconocer que están esclavos, ni aceptan que ellos están esclavos. Porque viven una vida, ellos piensan, libre o en libertinaje. Y aparentemente ellos no están esclavos de nada. Aunque quizás puedan ser esclavos de la bebida, de la droga, del cigarrillo. Quizás son esclavos de los juegos. Quizás son esclavos del sexo. Quizás son esclavos de muchos otros elementos. Pero a eso ellos le llaman libertad. Pero, ¿realmente son libres? ¿Realmente son libres estas personas? Yo quiero en esta mañana ejemplificar todo este proceso de la libertad y quiero ejemplificar cómo el plan de salvación llega a nuestras vidas y cómo Dios quiere libertarnos. Yo quiero que vayan a sus Biblias, al libro de Éxodo, por favor.
En el libro de Éxodo nosotros encontramos la historia del pueblo de Israel. Y vamos a ver en imágenes, vamos a ver algunas imágenes, como esas imágenes que a veces aparecen en las redes sociales y que dicen mucho y que no necesitan escribirse ningún verso, y con solo ver la imagen uno ya entiende a qué se refiere. Pues hoy vamos a ver algunas imágenes del pueblo de Israel. En el libro de Éxodo capítulo 1, dice la Biblia, hablando acerca de los israelitas, dice que estos israelitas se multiplicaron y llegaron a ser muy numerosos, dice el versículo 7. Pero se levantó un rey que no conocía a José. Y este rey, dice el versículo 8, vio que era el pueblo de Israel mucho, dice el versículo 9. Y entonces lo que hicieron fue que empezaron a esclavizarlos. Y la Biblia habla acerca de cómo estas personas fueron oprimidas. Y los egipcios hicieron servir, dice, a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con servidumbre. Y hermanos, ahí vemos nosotros a un pueblo que está esclavizado, que todos los días cuando se levanta en la mañana, no es libre, está encadenado, no es libre porque sabe que el trabajo diario, un trabajo algorítmico, un trabajo secuencial, un trabajo rutinario de todos los días es levantarse, desayunar, ir al trabajo, hacer ladrillos, juntar paja, hacer ladrillos, juntar esto, hacer ladrillos, movilizarlos. Ese era el trabajo de los israelitas, regresar a casa, cenar, dormir, levantarse y hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¡Qué increíble! Muchas personas ahora también quizás tienen el mismo ritmo. No se dan cuenta que viven esclavos también del trabajo. Esclavos de las circunstancias, porque tal vez tienen deudas y tienen que pagarlas y por lo tanto no tienen otra opción más que tener hasta 2, 3 trabajos fin de semana. Definitivamente el pueblo de Israel lo vemos a un pueblo esclavizado. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo por haber nacido israelita? Nací en la tierra de Egipto y nací esclavo. Lo mismo sucede con nosotros los seres humanos ahora en día. Nosotros no podemos decir, yo, ¿por qué nací aquí? O sea, ¿por qué soy esto? ¿Por qué soy aquello? ¿Saben una cosa, queridos amigos? Aunque tú no quieras, naciste en este mundo y por lo tanto, al haber nacido en este mundo, has nacido esclavo. O sea, la esclavitud no depende de nosotros, sino que ha sido un resultado. Claro, cuando nosotros vemos en la Biblia, vemos nosotros el efecto, este fue el efecto de Jacob. Jacob llegó a Egipto, 70 personas se multiplican, con el tiempo se vuelven esclavas. ¿Ellos habían decidido ser esclavos? No, fueron esclavos por las circunstancias. Por haber nacido en Egipto se convirtieron en esclavos. Ese es el efecto Jacob. Pero el efecto Adán en el libro de Génesis, nosotros encontramos, como lo dice el mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios lo siguiente, y lo vamos a leer, Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, dice, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Así que lo que nosotros vemos acá es algunos elementos, como dice el versículo 18. Dice que así como en la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, de la condenación de uno. Versículo 9 dice, así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. O sea, ¿qué está diciendo? El efecto Adán. El efecto Adán es que te alcanza, me alcanza a mí. Y aunque tú no quieras, tú dices, bueno, ¿por qué nací en este mundo? Fue por papá y mamá. Definitivamente quizás muchos pueden pensar hasta quizás que fueron resultado de un mal cálculo de papá y mamá. Pero yo te quiero decir algo. Dios tiene un propósito siempre, a pesar de que tú pienses que no es de la mejor manera como tú viniste a este mundo. Pero lo que sí es cierto es que nacemos en este mundo bajo el pecado.
O sea, nacemos bajo condenación, nacemos esclavos, así como el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel empieza a clamar por libertad, empieza a suplicar a Dios que lo liberte. Y entonces viene, y esa es la primera escena, la primera imagen que vemos es un pueblo esclavizado. La segunda imagen que vemos es a un libertador. Este se llama Moisés. La Biblia dice en el libro de Éxodo, vamos a volvernos al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios que después de que Moisés pasó las circunstancias de haber huido, dice el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Fíjense ustedes, Dios llama a Moisés. Le dice, Moisés, tú vas a tener una misión. Y la misión es que saques al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Quiero que sean libres, quiero que salgan de ese lugar. Y entonces la segunda escena que vemos es a un libertador. Vemos la misión de Moisés. Y por eso cuando Moisés llega donde el faraón, lo primero que le dice en el capítulo 5, versículo 1, dice que después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta, dice, en el desierto. O sea, sí, cumplió Moisés y Moisés dice, deja ir a mi pueblo. Dios dice que dejes ir a mi pueblo, que sea libre, que no esté bajo tu servidumbre, que no esté haciendo ladrillo día y noche, que no esté esclavizado por las circunstancias, sino que sea libre para poder servirle al Dios verdadero. Y queridos amigos, claro, Faraón era astuto y no va a dejar ir al pueblo. Dice el capítulo 8, el versículo 25, dice la siguiente manera, dice que Faraón le dijo, Moisés le dijo, mira, anden, ofrezcan sacrificio a vuestro Dios, pero dentro del país. Sí, está bien, pero vayan, adoren a Dios en mi tierra. Número 2, dice el versículo 10 del capítulo 10, otro negocio fraudulento que quiso hacer a Faraón a Moisés. Le dice, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Entonces dice, váyanse los adultos, pero déjenme los niños. Interesante. Que sean libres los adultos, pero los niños que sigan esclavos. Ahora miren el versículo 24 del capítulo 10. Dice entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, id, servid a Jehová, que solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Así que pareciera ser de que de tanta plaga que empezó a caer o que cayó, ya estamos llegando a la última plaga. Y entonces ahora Faraón dice, sí, vayan los adultos, que sean libres los adultos, que sean libres los niños, pero que se queden esclavos las vacas, las ovejas y todas sus posesiones. O sea, aparentemente pareciera ser un buen negocio, pero queridos amigos, la Biblia dice en el versículo 26 que Moisés le dijo, y nuestro ganado irá también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Así que le dice Moisés, mira, no te vamos a dejar nada. Todo tiene que quedar libre. Los niños, los adultos, los jóvenes, las posesiones, las vacas, las ovejas, todo lo que tenemos. Porque todo es para el servicio de Dios. Mira, con el enemigo no podemos negociar ni un pelito de nuestra cabeza. Nada. No estemos negociando ni nuestro pie, ni nuestra mano. Sí, todo es de Dios, pero el dedo, no. Todo es de Dios, pero estos deditos los ocupo más para chatear. Todo es de Dios, pero este pie es para ir a jugar fútbol. Así es que no se lo doy al Señor. Saben, queridos jóvenes, queridos hermanos, ese es el problema de la esclavitud. Pero vemos la segunda escena, un libertador. Y eso fue lo que hizo Cristo Jesús. Jesús, al igual que Moisés, porque Moisés era esa imagen de Jesús, de lo que iba a hacer Jesús. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dejó todo, vino a este mundo, se tuvo que enfrentar al enemigo, tuvo que ir a la cruz a morir por nosotros. Él hizo su ministerio en esta tierra, vivió entre los hombres con tal de salvar al hombre.
La tercera imagen que nosotros vemos del pueblo de Israel, primero lo vemos esclavo, después vemos a un libertador que viene para poder sacarlos de la esclavitud. La tercera imagen que vemos es a un pueblo de Israel saliendo de Egipto. Pero antes de salir de Egipto, Dios les dice, ya cuando va a caer la última plaga, Dios les dice allí en el capítulo 12, versículo 13, Dios le dice al pueblo que, versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto. Versículo 13, la sangre, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué está sucediendo acá? La Pascua. Y la Pascua fue lo que marcó el fin de la esclavitud. Esa fue la marca de la sangre fue el final de la esclavitud. El versículo 22 dice del mismo capítulo 12, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con sangre, y que estará en el lebrillo, que ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa hasta la mañana. Así es que había una orden, tenían que tomar un cordero, sacrificar al cordero, tomar de ese cordero, sacar la sangre de ese cordero, untarla allí en la puerta, porque el ángel vengador iba a pasar esa noche y donde no hubiera sangre, iba a morir el primogénito, iba a haber muerte en esa casa. Queridos amigos, definitivamente esto marcó el final de la esclavitud. Ellos tenían que aceptar por fe que la sangre del cordero los liberaba, que la sangre del cordero hacía que tuvieran vida y no muerte, que la sangre de ese cordero fuera entonces el que cubriera sus casas, el que cubriera sus vidas y el que les diera la oportunidad de poder ser libres. ¿Saben? Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía a él para ser bautizado, dice la Biblia que Juan dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios. Jesús es el verdadero Cordero. Él es el Cordero. Y por eso llegó hasta la cruz para derramar su sangre. Pero claro está, queridos amigos, cuando Él estuvo en la cruz, en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 30, dice que Él dijo una de las palabras más importantes también para la salvación: consumado es. Y ese consumado es marcaba el final de la esclavitud del ser humano. Esa consumado es, esa sangre derramada, que iba a ser puesta también en el dintel del corazón de aquellos que sigan a Jesús, de aquellos que deciden dejar la esclavitud y ser libres, ahora podían tener la oportunidad y a partir de allí se podía entonces otorgar esperanza. Claro, en la antigüedad habían símbolos, el cordero, y por fe aceptaban y era aceptable, pero ahora en la cruz, ahora ya no era por símbolos, ahora era la realidad, ahora era el verdadero cordero, el Hijo de Dios que vino a esta tierra. Por eso el apóstol Pablo, hablando de este mismo aspecto, menciona lo siguiente en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: limpiaos pues, dice, de vuestra vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, dice, es Cristo. Ya fue sacrificada, dice, por nosotros. Así que para nosotros la Pascua es Cristo. La sangre que fue vertida en la cruz es la de Cristo. Y esa sangre, por eso el mismo apóstol Juan, allá en el libro de Apocalipsis, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál puerta? La puerta del corazón. Es donde se pone la sangre del Cordero. Por eso, Primera de Juan, capítulo 2, el mismo Juan, apóstol Juan, lo dice de esta manera tan clara y nos da esperanza a todos. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Él es, dice, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también
por los de todo el mundo. Gloria sea el Señor. Queridos amigos, Jesús murió en la cruz por todos. Dice que esa sangre fue para todo el mundo. Fue para ti, fue para mí, fue para el vecino, la vecina, fue para este país, fue para todo el mundo, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, porque eso nos da esperanza. Eso nos da la oportunidad de poder ser salvos. Sammy era un huérfano que había sido adoptado por una familia. Sammy estaba pequeño. Ya podía hablar, ya podía caminar, tenía quizás a escasos 5 años. Y ahora Sammy va por primera vez a la iglesia. Su familia lo lleva por primera vez a la iglesia. Y como todo niño perspicaz, como todo niño que todo ve y todo quiere saber y ver, él cuando llegó a la iglesia se sentó, empezó a ver todo. Los colores, las formas, el púlpito, empezó a ver flores, un escenario, empezó a ver bancas, gente, y entonces él estaba emocionado. Y llegó el momento del predicador, y el predicador habló acerca de un hombre que había sido traicionado, un hombre que sus amigos le habían dado la espalda, un hombre que los soldados le habían castigado, que lo llevaron a la cruz y le metieron unos clavos en las manos y en los pies. Sammy empezó a sentir desesperación, que por qué no ayudaban a ese pobre hombre. Él nunca había escuchado la historia de Jesús. Y entonces él ya quería que el culto terminara, porque quería informarse, porque cuando miraba a la gente, miraba que la gente platicaba, que estaba desinteresada, que no estaba preocupada, que ni lloraba, que ni hacía nada. Y entonces él decía, bueno, yo quiero terminar, quiero saber por qué esta gente no responde a este pobre hombre de la historia. Y la historia terminó de la siguiente manera, que el predicador finalizó y aquel niño le dice a la mamá, le jala el vestido y le dice, mamá, ¿no vas a hacer nada? Y entonces la mamá le dice, ¿pero de qué, hijo? ¿De qué estás hablando? Mire, le dice ese pobre hombre, ¿no vas a hacer algo por él? Y entonces aquella mamá le dice, hijo, no te exaltes, en casa te voy a explicar, no te preocupes por ese hombre. No te preocupes, en la casa te voy a explicar todo lo que tienes que saber sobre ese hombre. Queridos amigos, hay muchos ahora que están en la misma condición, que ya han escuchado a Jesús y de Jesús muchas veces, y quizás ya no se compungen a consecuencia del sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero queridos amigos, hoy Dios sí nos está llamando, hoy el Señor te llama para que tú tomes una decisión y ser verdaderamente libre. Dios libertó al pueblo, luego lo lleva allá en el libro de Éxodo capítulo 14. Vemos nosotros a un pueblo que ahora había sido libertado. Pero hay 2 imágenes todavía, aparte de la Pascua. Dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 14 que son llevados allí al Jordán. Faraón los venía persiguiendo. De un lado estaban las montañas, del otro lado estaba el desierto, atrás venía Faraón y al frente estaba el río, el Mar Rojo. Y entonces ahora el problema es ¿para dónde tomar? Pero Dios les dice, miren la gran salvación que voy a hacer con ustedes. Dios está interesado en salvar al pueblo. Y entonces ahora dice el capítulo 14, versículo 12 al 14, que ellos, dice, ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. O sea, aún muchos después de haber sido libres querían volver al mundo. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Pero dice la Biblia que le dijo Moisés, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis libres. Queridos hermanos, claro, nosotros vemos de que el pueblo, Dios le dijo a Moisés y al pueblo, avancen, entren al mar. Y todos, con la fe puesta en Dios, entraron. El apóstol Pablo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2, hablando de esta imagen que estamos viendo,
dijo lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10, versículo 2 dice, el versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y aquí vemos la tercera escena, o la siguiente escena, porque allá llevamos un pueblo esclavo, un libertador, la Pascua, y ahora llegamos a la cuarta, cruzando el Mar Rojo. La Biblia dice que en el mar, allí fueron bautizados. Allí entró el antiguo Israel, entró Egipto, porque entró también Faraón con su ejército. Entraron ahí dos, pero dice que salió uno al otro lado. Ahora estaban libres totalmente. Así que el bautismo también es una muestra de libertad, que también nosotros no solo es aceptar la sangre de Jesús, sino que también tenemos que dar un paso de fe. Y no solo eso, la quinta imagen que vemos también es un pueblo conduciéndose a un monte, el monte Sinaí, donde nosotros vemos en el libro de Éxodo capítulo 20, vemos nosotros que Dios le dice al pueblo las siguientes palabras. Y es que el pueblo ya era libre, sí, pero faltaba darle alguna dirección también a sus vidas. La Biblia dice el versículo 1, habló Dios todas estas palabras, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces empieza a decirle, allá ustedes tenían dioses, yo soy su Dios. Allá tenían ídolos, no me gusta. Allá ustedes hacían lo que querían, aquí no. Allá ustedes cualquier día me buscaban, yo quiero que el sábado ustedes lo respeten. Allá ustedes esto, y entonces empezó Dios a darle los requerimientos para poder mantenerse en esa libertad y no volver a ser esclavos, ni de los vicios, ni del pecado, ni del adulterio, ni de la fornicación, ni ser esclavos tampoco de la envidia, ni de la muerte, ni del robo, ni de nada de eso. Entonces Dios les dice, por favor, obedezcan esto, porque para ser libres tenemos que dejar de hacer aquello que hacíamos. Claro, ese es el pacto de la libertad. Y Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Apreciados, en el libro de Deuteronomio capítulo 7 encontramos a un pueblo que está ya allí en la Canaán. Y Deuteronomio capítulo 7 me encanta porque habla acerca de esos elegidos, los elegidos del pueblo de Israel. Les dice, versículo 7 de Deuteronomio, capítulo 7, dice, no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, os ha elegido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos de Faraón, rey de Egipto. Queridos amigos, Dios le dice al pueblo de Israel, viene y les dice, ustedes son un pueblo especial. No eran el más numeroso, no eran el mejor pueblo, pero eran el más chico, era lo más insignificante. Estaban esclavizados, estaban perdidos, pero yo los he elegido a ustedes. Qué maravillosa palabra. Y esta mañana, queridos amigos, queridos hermanos, después de haber visto una semana donde se nos ha invitado a ser finalmente libres, Dios ahora nos invita, no para entrar a una Canaán terrenal, sino que ahora Dios nos invita para poder entrar a una Canaán celestial. El mismo Señor Jesús dijo allá en el libro de San Juan capítulo 14 del 1 al 3, dijo, no se preocupen, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apreciados amigos, apreciados hermanos, Dios nos ofrece la libertad en esta tierra. Aquí podemos ser libres, pero aún quizás Dios quiere que nosotros vayamos más allá, porque esta tierra no es el final, esta tierra es el inicio de esa libertad completa.
Porque un día, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, Dios enjugará, dice, la lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más pecado, no habrá más mal, porque todas esas cosas, dice, habrán pasado. Cuando esto termine y Dios entonces nos lleve a esa Canaán celestial, disfrutaremos más de esa libertad. Pero ahora tenemos que empezar a vivir en libertad. Porque si el pecado nos tiene esclavizados y morimos, quizás vamos a ir y vamos a perdernos. Pero Dios ahora nos da esa oportunidad y te ofrece y alarga su mano y dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Con aquel Jesús de esa historia que te conté, con ese Jesús. ¿Qué vas a hacer con ese Jesús de esa historia? ¿Te quedarás quieto? ¿Te quedarás allí sin moverte, sin tomar una decisión? Yo te quiero invitar ahora en el nombre de Jesús para que puedas ser libre, para que en esa esclavitud clames a Dios por un libertador. Ya Él lo dio, ya Jesús murió, ya hizo su labor, así que ya tenemos al libertador. No solo eso, ahora acepta la sangre del Cordero, acepta a Jesús. Número 3, ve a una iglesia, bautízate, entrega tu vida a Jesús y sírvele. Ahora ya podrás entender cuál es el propósito de seguir los mandamientos de Dios y es para no regresar a esa esclavitud. Y recuerda, eres un pueblo elegido, eres alguien que ha sido elegido por Dios, tienes un propósito y por lo tanto Dios no te eligió porque eras el mejor o porque tú eras grande o porque tú tenías esto o lo otro. Dios te eligió porque te ama, porque desea que vivas libre, no solo en esta tierra, sino también en la eternidad. Y esa es la invitación que te hacemos en esta mañana. ¿Te gustaría a ti ser libre en el nombre de Jesús? ¿Quieres tú ahora decirle, Señor, yo estoy siendo esclavo de las drogas, quiero salir de la droga, Señor, yo me está esclavizando el alcohol, tengo problemas con la pornografía, tengo problemas con el sexo, tengo problemas con la ambición, tengo problemas con las enfermedades, tengo problemas familiares? Tú dirás, tengo tantas cosas que me esclavizan, me siento cansado, me siento como que nada está sucediendo, como que es una rutina y siento que no soy libre. ¿Por qué no vienes a Jesús esta mañana y le dices al Señor, Señor, yo quiero ser libre? Hoy Dios te está invitando. En esta mañana yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por aquellos que quieren ser libres en Cristo Jesús. Y si tú decides hoy ser libre, gloria sea al Señor. Él te espera con los brazos abiertos. Él te está esperando para darte vida y vida eterna. Vamos a orar en esta mañana. Oremos. Cariñoso Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre esta mañana. Y te agradecemos, Señor, porque al igual que en la antigüedad, tu plan de salvación nunca ha cambiado. Siempre ha sido el mismo. Siempre, Señor, hemos necesitado de alguien que nos liberte de la esclavitud. Siempre hemos tenido que aceptar tu sangre. Hemos tenido que ser bautizados. Señor, tu salvación siempre ha incluido andar en vida nueva y en obediencia también a tus mandamientos. Gracias por habernos elegido. Quizás no somos los mejores, Señor. Quizás todavía nos da, Señor, tristeza de la condición en que nos encontramos. Porque tal vez no hemos llegado completamente a servirte. O nos detienen muchos pecados que tal vez acariciamos. Pero Señor, en estas luchas, en estas adversidades, en este mundo sin control, en medio de la pandemia, Señor, hoy queremos, delante de ti, suplicarte misericordia. Obra, Señor, en nuestros amigos, en nuestros hermanos. Y gracias te doy, Señor, en esta mañana, por haberles dado a nuestros jóvenes de la Unión Guatemalteca el privilegio de haber predicado la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque finalmente muchos han sido libres. Gracias, Señor, por ese poder de la palabra y porque sabemos que tú, Señor, has obrado milagrosamente en cada corazón. Gracias, Señor, te damos. Rogamos tu bendición por cada uno de nuestros amigos, de aquellos que hoy, Señor, nos han seguido en esta transmisión. Oramos para que sean libres. Tú sabes las circunstancias. Tú sabes el problema en que se encuentran, Señor. Y Padre, en ese clamor, así como el pueblo de Israel que estaba en Egipto, clamando por una libertad, Señor, ahora escucha. Inclina tu oído y mira, Señor, a ese pueblo, a esa persona que necesita paz en su corazón.
Oramos, Señor, que lo libertes en el nombre de Jesús. Y pedimos que lo bendigas. Y que, Señor, un día de estos nos testifique del poder de tu palabra sobre su vida. Que nos hable acerca del milagro que tú hiciste para salir del vicio. Del milagro que tú hiciste para salir de deudas, de problemas familiares. Y, Señor, oramos para que ese testimonio pueda servir y otros también puedan decidir seguir a Cristo Jesús. Gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.